Ya no creo más en políticos, porque es sinónimo de porquerías. ¿Para qué creer en unos cuantos, si esos cuantos representan falsos? Bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común, transmitido a través de Limasur Noticias. Mi nombre es Katia Ampudia y lamentamos comunicarles que hemos recibido una noticia bastante triste. La familia de Limasur Noticias está pasando por un mal momento. Todos estamos súper acongojados, no podemos creer la noticia. Perdimos a un ser muy querido de esta agencia de noticias, fundador, periodista y amigo, Máximo Valverde Vázquez, a quien cariñosamente lo llamábamos Profe Max. Es muy duro de creerlo, todos los integrantes estamos anonadados, perplejos con esta terrible situación que tanto la familia como los que lo conocimos estamos pasando. Lo recordaremos por siempre, para quien pido aplausos por tantos años de participación y dedicación al periodismo y a la comunicación social. Vamos a dedicarle este programa a nuestro gran amigo y por quien pido que hagamos un minuto de silencio en tu memoria. Recuerden que también pueden enviar sus denuncias a través del WhatsApp 935-635-221 y para actualizarse con las noticias recientes pueden acceder a la página web www.limasurnoticias.com y también están disponibles en nuestras plataformas digitales, Instagram, YouTube, Facebook, como limasurnoticias.oficial. En esta oportunidad tenemos como invitado al analista político y abogado, además Ángel Delgado. Doctor Delgado, bienvenido a Sentido Común. Buenos días y muchas gracias por la invitación y contento de poder compartir con ustedes y el público que nos escucha el acontecer de nuestro país. Sí, vamos a conversar sobre la medida que está imponiendo el gobierno para enfrentar esta pandemia por el tema del coronavirus. Antes de eso, la producción ha preparado un informe especial preparado por Natalie Anicama. Vamos a verlo. Adelante, señor director. El viernes 22 de mayo, a pocos días de culminar los 70 días de aislamiento social obligatorio, dispuesto hasta el 24 de mayo, el presidente Martín Vizcarra anunció el inicio de otra etapa de estado de emergencia llamado Ciudadanía hacia una nueva convivencia social, medidas diferentes a los 5 decretos supremos que se han venido dando durante esta etapa. Por ello, prolongó la cuarentena hasta el 30 de junio. Lo que se trata es cómo vamos a enfrentar como sociedad el futuro en nuestro país. Lo dijimos claramente, el coronavirus, el COVID-19, está marcando un antes y un después en la historia del Perú y del mundo. Ya nada va a ser igual de aquí en el futuro. Entre las nuevas disposiciones establecidas, el toque de queda cambió y será desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana para darle mayor tiempo a los ciudadanos en la realización de sus trámites, salvo en 8 regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali e Ica, y en 3 provincias de Ancash, Santa, Casma y Guarmey. Como parte del plan de acción en busca de mejorar la situación en provincias, el Ministerio de Salud ha entregado 11.700 unidades de equipos de protección personal para la zona de Madre de Dios, así como también se han sostenido reuniones de coordinación en otras regiones como Arequipa, lugar donde el premier Vicente Ceballos se reunió junto a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, para tomar medidas para luchar contra la pobreza y familias vulnerables durante el estado de emergencia.
En cuanto a las actividades económicas reactivas, el presidente ha precisado la reanudación del servicio electrónico, de ropa, zapatos, servicios médicos y peluquería, con el objetivo de salvaguardar a la población y que disminuya la crisis económica de estos 70 días de cuarentena. Entonces, no está permitido aún, porque tenemos que controlar el contagio, de que abran las tiendas, porque una tienda de venta de ropa, de calzado o una librería puede tener aglomeración de personas donde hay contagio. A pesar de que el gobierno ha dispuesto que se reforzarán las intervenciones en los centros de abasto y sistema de transporte público urbano, estos días la situación no ha mejorado y la población sigue acudiendo a paraderos y a buses del metropolitano para ir a su centro de labores. Solo en la estación de caja de agua de la línea 1 del Metro de Lima, en San Juan del Lurigancho, 151 pasajeros se sometieron a las pruebas rápidas y 66 personas resultaron positivos al virus, es decir, el 43.71%. Asimismo, en la estación de Gamarra de la línea 1, en La Victoria, de los 150 ciudadanos que pasaron la prueba, se detectaron que 38 personas estaban infectadas, es decir, el 25.33%. Población que no tiene la menor idea de que están contagiados, sin embargo, ya no respetan las reglas de prevención. Si bien es cierto, se ve la presencia de policías y fuerzas armadas, pero todavía hay aglomeraciones de personas en un lado y colas en el otro, que generan un descontrol notorio como si fuera un día cualquiera. En ese sentido, ¿cómo será la situación a futuro cuando se levante el estado de emergencia? ¿Si la presencia de personas cada vez será más en las calles? Y bien amigos, continuamos con Sentido Común transmitido a través de Limasur Noticias, como acabamos de ver el informe, doctor Delgado, a raíz de esta ampliación que el gobierno ha estipulado hasta el día 30 de junio, pues se han venido varios cambios. Ahora el toque de queda ya no comienza a partir de las 8 de la noche, sino que a partir de las 9 hasta las 4 de la mañana, a excepción de algunas provincias donde se ha visto incrementado estos casos de coronavirus. Estamos mencionando estas provincias, por ejemplo, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y 3 provincias de Ancash, Santa, Casma y Huarmey. En estas provincias, pues, las reglas son diferentes. El estado de emergencia y toque de queda comienza a partir de las 18 horas hasta las 4 de la mañana. Además, también mencionaron que en Madre de Dios se ha visto beneficiado con la entrega de equipos de protección para hacer frente a esta pandemia, que es muy importante mencionarlo. El presidente Ceballos, en este caso el premier Vicente Ceballos, conjuntamente con la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, están haciendo las coordinaciones para llevar ayuda a los más vulnerables en la ciudad de Arequipa. También mencionó sobre la reactivación económica a través del comercio electrónico para los servicios de peluquería, servicios médicos, así como la venta de zapatos y ropa. En este caso, doctor Delgado, pues el incremento de casos se ha visto incrementado, no solamente en los últimos días, sino que desde que se ha iniciado este tema pandémico que todos estamos viviendo y que está poniendo en tapete todo tipo de noticias y casos coyunturales que se han venido dando. En este caso, la pregunta del millón sería de levantarse esta cuarentena en algún momento de este año. ¿Cómo será en este caso la actitud de las personas en las calles? ¿Realmente cumpliremos? ¿Realmente habremos aprendido durante esta emergencia a poder tener esas medidas preventivas? Lo que el gobierno y las municipalidades nos lo están recordando a cada momento. En efecto, yo creo que antes de hacer un pronóstico sobre el futuro, creo que hay que partir de lo sucedido. Aquí el Perú ha tenido una cuarentena obligatoria, absoluta, con toque de queda, control policial y de las Fuerzas Armadas de las calles. Y a pesar de todo ello, a pesar que yo diría que más del 95% de la población ha cumplido, ¿no? Estas reglas, el hecho objetivo, evidente, a la luz de las propias estadísticas dadas por el gobierno, es que la curva de contagio no se ha achatado, sigue creciendo aceleradamente, igual la curva, la estadística sobre los decesos
y en general los hospitales, los centros de salud, los nosocomios que debieran ser los lugares en los cuales se atiende y controla la enfermedad, han sido desbordados en todas partes del país. La verdad es que no se entiende cómo después de casi 80 días de cuarentena, la situación no haya mejorado, sino haya ido hacia atrás, hacia peor. Y me repito otra vez, y me remito a los hechos, a los datos oficiales, que según todas las suposiciones y fuentes internacionales dicen que están subvaluadas o subregistradas. Por esa razón, creo que hay que pensar si lo que se ha hecho hasta el momento es lo más necesario e importante y si no es menester hacer cambios para ver de qué otra manera se puede afrontar la lucha contra el coronavirus. ¿Cuáles serían las razones? ¿En qué está fallando el gobierno para que no se logre? El gobierno ha informado sobre una meseta de cantidad de casos que se va a apreciar en los últimos días, sin embargo, aún se ve el gran incremento de casos. A ver, ¿Qué es lo que le falta al gobierno? ¿Cuál sería su recomendación? vamos a ver. La meseta fue anunciada por el presidente de la República el día 13 de los corrientes de este mes y es muy probable que en esta semana nosotros doblemos el número de contagiados. Quiero decir que cuando se anunció la meseta, los contagiados eran del orden de los 70.000 y estamos por llegar a los 140.000 contagiados, infectados. En consecuencia, ¿cuál es la meseta? ¿En qué queda el anuncio presidencial que en menos de 15 días se doble el número de infectados y por lo tanto, ¿qué meseta es esa que no se achata, sino por el contrario se sigue empinando? Creo que ahí hay un problema de fondo que tiene que ver con la política del país y la apuesta creo que es sustantiva, no soy médico y por lo tanto mis opiniones son relativas, es que la pandemia en cualquier parte del, perdón, la cuarentena como método, como instrumento, como herramienta, es útil y necesaria, pero no es suficiente para poder solucionar el problema. No es posible condenar a todo un país, a millones y millones de personas, a un inmovilismo total. Primero, por una razón elemental, porque somos un país pobre donde el 70% vive de la informalidad, lo cual significa que debe buscar recursos día a día. De lo contrario, la familia y los hijos van a perecer, van a estar en una situación complicada por la inanición. Esto es un tema que hay que complicar. No es la indisciplina social natural a los peruanos, sino son las condiciones objetivas, el deseo de sobrevivencia, lo que impele a millones de personas a buscar cómo recursearse para el día siguiente. Este es un tema que debió ser contemplado por la política gubernamental para que las medidas para combatir la pandemia tengan en cuenta esta realidad y por lo tanto no pretender llevarla al absoluto, al infinito, porque incluso si se pensara que la pandemia es la solución, perdón, si se pensara que la cuarentena es la solución a la pandemia, en este caso, llevar hasta el fin, creo que el resultado sería un país destrozado, un país absolutamente quebrado, y por lo tanto tendríamos un problema posteriormente superior al de la propia enfermedad. Destruir el país, quebrar la economía, hacer que millones de puestos de trabajo se pierdan, que la gente regrese a una situación de pobreza o de pobreza extrema, es una bomba de tiempo, es un caldero en ebullición que puede traer gravísimas consecuencias al Perú en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que por solucionar el tema de salud no se puede abrir una fosa más amplia. Como dice el refrán, por apagar un incendio no podemos generar otros que pueden terminar en un cataclismo gigantesco. Entonces, creo que la experiencia es la que tiene aquí que hablar. Y si los hechos van diciendo que los resultados no están produciéndose por distintas razones, creo que es tiempo y hora de que el gobierno tenga la entereza, la madurez y responsabilidad de hacer un cambio en su política, de buscar otras medidas que al mismo tiempo que cuidan a la población, permiten que la economía y la vía normal llegue a estabilizarse. Creo que eso es necesario, porque con represión, con medidas punitivas,
está visto que no se ha logrado el objetivo y cada día más la cuarentena va a ser vulnerada de hecho. Y eso entonces nos coloca en una situación donde perdemos todos. Se, la gente sale a la calle escondida, clandestinamente, y las fuerzas del orden son impotentes para poder controlar ello. Y las cifras siguen creciendo y el país se sigue destrozando y entonces no vamos a ningún lado. Creo que es momento ya de tomar medidas y ver qué cosas se puede hacer alternativamente. No todos los países del mundo han seguido el método peruano de encerrar a su gente de modo obligatorio y absoluto. En América Latina hay otros países, ¿no?, donde no se han seguido estas medidas y sus resultados no alcanzan la magnitud negativa que tiene el país. Por lo tanto, yo sé que esto es complicado, no tengo yo la receta, pero me atengo a un hecho fundamental. Si los resultados no son buenos, ¿por qué me empeño yo en seguir la misma receta? Creo que por ahí debemos llevar la reflexión política y periodística, de modo tal que digamos a este gobierno de la mejor manera, que cambie de rumbo, que cambie de personas, que mejore los equipos por el bien de todos los peruanos. Sí, efectivamente, y no solo eso, sino que ya se está viendo el empeño de las personas por retornar a sus trabajos. Ya se ha visto en las calles que hay personas ambulantes que están ya vendiendo sus productos, como se ha podido apreciar en las inmediaciones de La Victoria, se ha podido apreciar en varios puntos de los distritos. Ya las personas no tienen reservas para alimentarse y lo que quieren es un trabajo. No han recibido las bonificaciones. Las personas están totalmente necesitadas, está esto conllevando al colapso, motivando a las protestas y pues las personas necesitamos pues que nos escuchen, que nos consideren. Hay incluso habitantes que no han sido beneficiados con esa bonificación y el gobierno pues prácticamente está haciendo oídos sordos, no está cambiando la estrategia, lo cual es bastante necesario en estos tiempos porque los robos incluso se van a incrementar. Sí, pues sin duda alguna. Ve usted, la violencia todavía no ha aparecido con toda su monstruosidad, pero vea usted, lo que va a pasar es que en muy poco tiempo vamos a ver asaltos en las calles y como ahora todos están con tapaboca y con una serie de mecanismos de protección, eso va a ser realmente imposible. Realmente la peligrosidad en las calles se va a incrementar sustantivamente. Antes, cuando uno veía a alguien con un pasamontaña, uno se asustaba, se iba por otro lado, pero ahora es un poco la vestimenta común y eso entonces va a hacer que la vulnerabilidad de las personas se agrave mucho más. Por eso yo creo que hay que aquí reflexionar sobre algo que el sentido común nos dice. Yo no estoy diciendo nada extraordinario, repito, no soy médico, solamente me muevo dentro de la lógica del sentido común de las cosas. Si algo no funciona, si algo en nuestra familia está mal, si en nuestro grupo humano, en nuestra empresa, en nuestra asociación, en nuestra iglesia, hay fallas, lo lógico, natural y necesario es que se produzcan los cambios. Los seres humanos somos personas racionales que tenemos la capacidad de no tropezarnos con la misma piedra, de no insistir en los errores. Para eso estamos dotados de una inteligencia y un raciocinio que nos permite evaluar. Y lo que estamos haciendo es que, a la luz de los hechos, las medidas dadas por el gobierno, quizá con la mejor intención, se han ido al agua, no funcionan. Repito, Si esta usted semana lo ha vamos a llegar a 140.000 infectados. Y el presidente cuando anunció hace una semana y media, el 13, la meseta, estábamos en 72, 73, ¿se da cuenta? Es una meseta que se dobla. ¿Dónde estamos? Y creo que se hace mal desde el lado del gobierno lanzar un mensaje triunfalista tipo barra brava, cuando la realidad es totalmente contraria. No Sí, la ganamos situación nada es, con carros que pasan del ejército, de las municipalidades, con canciones patrióticas, cantos motivacionales, Contigo Perú, que realmente no corresponden a lo que estamos viviendo. Al contrario, cada vez más es como una cachetada, es un sarcasmo, casi una burla usted, usted lo al ha dolor dicho, doctor. peruano. Sí, efectivamente es bastante lamentable la situación que estamos viviendo. La pandemia nos está arrastrando totalmente.
Tenemos que ir a un corte comercial y luego retornamos. Gracias. Y bien, continuamos con Limasur Noticias y este es Sentido Común. Doctor Delgado, continuamos con la entrevista. Sí, precisamente estábamos comentando sobre la situación que se está viviendo actualmente a raíz de esta pandemia y las medidas que está tomando el gobierno y haciendo los oídos sordos para poder cambiar de estrategia, porque simplemente las que están tomando no están funcionando. Incluso se ha visto personas alrededor de La Victoria vendiendo pruebas rápidas de COVID con el resultado negativo, lo cual es bastante inaudito y bastante arriesgado también, porque las personas que quieren regresar a trabajar requieren de estas pruebas para poder reinsertarse. Es necesario que el alcalde de La Victoria tome muchas cartas en el asunto para poder, digamos, controlar esta situación. Sí, sin duda, ve usted, esto revela que una política basada solamente en la represión, en la coacción, tiene límites, siempre los tiene. Ni siquiera las dictaduras más potentes, los sistemas totalitarios más poderosos han podido resistir a la erosión de una opinión pública que se mueve en sentido contrario, de la gente que protesta, aunque sea molecularmente y en chiquito, va erosionando el equipo. Y con mayor razón en una época de crisis, de pandemia, donde el pánico es el factor que lleva a la gente a tomar muchas decisiones a veces equivocadas. Por lo tanto, creo yo que poner multas, poner la policía, la represión, no va a evitar que la gente se desenvuelva por todas partes, porque repito, lo que está motivando no es un deseo perverso de transgredir la ley, de sacarle la vuelta a la autoridad, sino están impulsados por un afán de sobrevivencia que cuando el hambre apura a él y a los suyos, a los familiares, a los niños, la gente va a hacer cosas desesperadas para no perecer. Y eso entonces va a hacer que los esfuerzos punitivos del gobierno resulten infructuosos. No me explico qué sentido tiene ponerle multas a la gente que está en condiciones de miseria. Ni siquiera la va a poder pagar. O sea, es casi un escarnio. No sé si me explico. Yo creo que es algo totalmente... La gente aquí no se está moviendo, no está incumpliendo las medidas de la cuarentena porque sean malos ciudadanos, porque sean irresponsables. No. Siempre habrá un grupo, ¿ya? Pero la mayoría de personas son personas humildes, son ciudadanos que están entre la espada y la pared. Y si usted les pregunta a ellos, van a decir, señorita, señor, ¿de qué me muero? ¿Me muero de hambre o me muero por la enfermedad? Y cuando usted está ante ese dilema, realmente tiene que darse cuenta que la medida represiva, el modelo autoritario, ya no da más. Y creo que eso es lo que hay que cambiar acá. Hay que ir a otro tipo de estrategia que tendrán que formular las otras personas. Por eso yo creo que hoy día el Parlamento tiene una gran oportunidad de enjuiciar la política gubernamental, lo que se ha venido haciendo, lo que se ha hecho, los resultados, y exigirle al señor Vizcarra que nombre un equipo más idóneo, más capaz, por ejemplo, con la señora Massetti y compañía, de que reemplace a los actuales ministros que no dan fuego y de esa manera entonces podamos por lo menos contar
con nuevas caras que otra vez nos den aliento y esperanzas de que la cosa va a mejorar. Pero insistir en lo mismo, insistir en el fracaso, es totalmente contraproducente. Yo siempre pongo el ejemplo del equipo de fútbol. Usted ve que su equipo está perdiendo 3-0 en el primer tiempo. ¿Qué tiene que hacer en el segundo? Cambiar, pues, hace cambio. Exacto. Hacer los Eso hace cambios un entrenador. necesarios. Entonces, eso tiene que hacer el gobierno. El sistema de ir al Congreso, del voto de confianza, la censura, son protocolos para que la política funcione bien. Hay algunos que En la creen que práctica es totalmente distinto. La práctica, lo que se está viviendo en el momento, pues requiere de cambios y cambios bastante urgentes. Incluso hay personas que dicen, prefiero morirme de coronavirus que de hambre. ya. De modo Bueno, que salen a las cuando la gente calles llega a a esa trabajar, decisión, a buscarse el sustento. cuando la gente llega a esa decisión, no hay barrera policial que lo pueda contener. Tendría que Exactamente. meter un palazo en la calle, entonces la policía va a terminar matando a los ciudadanos peruanos en un contexto de enfermedad, de hambre y desocupación. No, pues. Entonces ya se acabó. No podemos seguir con el modelo autoritario. El señor Vizcarra ha experimentado durante 80 días, casi 80 días, y nos quiere llevar a 100 y pico. ¿Qué más quiere demostrar? O sea, ahí Sí, están sus esperemos. propias cifras, son sus propias cifras, no son las cifras nuestras. No es una campaña de la oposición, no estamos serruchando el piso, no estamos socavando al gobierno, le estamos pidiendo resultados porque somos ciudadanos. ¿Sabe qué? Nosotros somos los titulares de la soberanía, el poder de Vizcarra, de los parlamentarios, de los ministros, está en nuestras manos. Y entonces, como cualquier persona que da poder a otro, transcurrido un tiempo le dice, ¿qué pasó? Dame cuentas. Y si las cuentas son resultados, usted tiene la obligación de cambiar a esas personas. Eso es el juego político democrático elemental en cualquier país civilizado. Y aquí lo vemos como una obstrucción, como que se quiere echar lodo, como que no se comprende, como que se quiere dividir el país en palabras del presidente. O sea, todos aquellos que hacen críticas y que dicen que no están funcionando las cosas son unos traidores, se los va a meter presos, se los va a enjuiciar, se le va a silenciar. No, eso está muy mal. Creo que hay que devolverle a la prensa también la libertad de expresión y que los periodistas puedan preguntarle en los monólogos del día, que dejen de ser monólogos y se convierta en un diálogo fluido, porque ustedes también son representantes de nosotros, que no tenemos voz. Ustedes hacen las preguntas que nosotros quisiéramos hacerlas, y eso es lo que tampoco se está permitiendo en el juego político actual. Ese es un régimen que cierra. Se parece mucho a los totalitarismos de otros países, por Dios. Y esa es la peor manera de poder enfrentar una pandemia que debiera necesitar y sustentarse en el apoyo de todos los peruanos sin excepción. Hoy día la gente cada vez más mira con desconfianza lo que hace el gobierno, nadie cree en las cifras del gobierno, todo el mundo sabe que están reducidas, maquilladas, y entonces, ¿cómo podemos enfrentar, cómo podemos creer en las cosas cuando hay una enorme desconfianza hacia el capitán de las naves y en lugar de llevarnos a buen puerto, parece que nos estuviera llevando al remolino? Doctor Delgado, Sí. para que esa situación cambie es necesario que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo trabajen de la mano. Asimismo, Sí. hoy se está dando la presentación del Consejo de Ministros para exponer y debatir precisamente la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, así como los actos del Ejecutivo en el interregno parlamentario de conformidad con el artículo 130 y 135 de la Constitución. Así es. No, sí. Ahora, trabajar de la mano significa que cada uno haga lo que la Constitución dice que debe hacer. O sea, mientras el Poder Ejecutivo es el poder que administra y hace cosas y toma decisiones y hace política, el Poder Parlamentario es uno que controla y fiscaliza fundamentalmente. En consecuencia, mucho cuidado, no por ir de la mano significa que ese darse mano va a significar silencio, ausencia de control, porque es lo peor que le puede pasar a un régimen democrático, a una sociedad viva, donde hay puntos de vista diferentes, donde hay opiniones diferentes, y por lo tanto, en lugar de procesarse por los canales propios del debate público y democrático, se encierra en una posición determinada y quiere imponerla a la otra. Eso es lo que está pasando en el Perú. Lo quiero sintetizar así.
creo que el modelo, el estilo democrático que se viene autocrático, vertical, que se viene implementando en el Perú el día de hoy, no es suficiente para poder enfrentar una crisis de la magnitud del coronavirus. Creo que hay que apelar a otros mecanismos. No puede ser, por ejemplo, que el burócrata que en su escritorio, en su horario de oficina, establezca los protocolos que le diga a las empresas cómo deben comportarse para enfrentar el tema de la enfermedad. Tiene que haber ahí un grado de libertad y de responsabilidad. Eso siempre implica costos, márgenes, pero igual con las políticas represivas y con los protocolos burocráticos, la cosa sigue igual, sigue parada, no sé si me explico. Si tenemos que optar, yo prefiero por la libertad, prefiero apostar por la gente y que la gente asuma responsabilidad de curarse. Y eso entonces va a implicar que en ese empeño podamos las medidas correctivas y tengamos la responsabilidad para cumplir las normas de sanidad. Pero la imposición, como se viene haciendo ahora, ha resultado un fracaso porque finalmente el país no es un cuartel y la gente se escapa por todos lados y eso es peor que una libertad ordenada, permisiva, que yo creo que es lo que debería ponerse en marcha ahora, ¿no? Sí, precisamente lo que estamos viendo es que las personas que trabajan conjuntamente con el presidente de la República no está haciendo un trabajo como debería, no se ve que no hay organización de por medio y cosas que son bastante necesarias. Incluso se ha visto también autoridades que no están respetando esa cuarentena. ¿Cómo es que pretenden que la cuarentena sea respetada por las personas si ellos no dan el ejemplo? Como se ha visto, por ejemplo, se ha encontrado el alcalde de Chimbote bebiendo en público, se ha detenido al alcalde en Cusco, el del distrito de Pilpinto, y también al congresista Marco Verde de Alianza para el Progreso. Bueno, yo decir solamente de que esa es la ley del embudo, pues ancho para los amigos, para los que gobiernan, los que tienen el control, y angosto para el resto. Eso también va a empezar a crear un sentimiento de rechazo, de inculpación, de crispación social muy alto. Eso va a hacer que la gente un día harta salga a las calles y se produzca un desborde popular muy grave. Eso es lo que hay que evitar. Y la mente cuando se da tanto al cántaro, cuando se sigue insistiendo en una política fracasada y no se da cuenta de los resultados pueden ser sumamente perniciosos. Eso es lo que tenemos que alertar a todos los peruanos y por eso es que le decimos hoy día al Congreso que tiene la gran oportunidad de decirle gracias, señores ministros, hasta aquí nomás llegaron y señor presidente de la República, por favor, ponga usted un equipo de gobierno de verdad, con los mejores profesionales del medio, con la gente que nos dé confianza. Por favor, está en su potestad él, que nombre a los mejores, no nosotros. Él, que es el presidente de la República, tiene que poner mejor equipo, tiene que buscar mejores jugadores, tiene que buscar mejores alternativas, no nosotros. Pero los que están ahora se agotaron, no dan fuego y deben ser licenciados cuanto antes. Sí, doctor Delgado, le agradecemos mucho por esa entrevista. ¿Cuál sería su reflexión final? ¿Qué le recomendaría a la población, a las autoridades que están trabajando para hacer frente a la pandemia? ¿En qué está fallando? ¿Qué se debe mejorar? Para que las personas podamos tener una vida digna, una vida tranquila, con trabajo. Bueno, la recomendación, la reflexión final es que si estamos en un régimen democrático, porque ese es el punto de partida, si no estamos en un régimen democrático, si estamos en un totalitarismo, bueno, las cosas son así y por eso caen los totalitarismos. Pero un régimen democrático, yo creo que el gobierno tiene que escuchar a la población y tiene que atenerse a los resultados. Eso es lo que en otros países se llama accountability, o sea, el dar cuentas. El gobierno democrático es un gobierno que permanentemente da cuentas, coteja cómo va la opinión pública, qué dice la gente, y va corrigiendo rumbos. Esa es la nota típica de un régimen democrático. En los regímenes monárquicos, autoritarios, totalitarios, el dictador, el jefe supremo, tiene la verdad, es un Dios, y él hace lo que quiere por nosotros, como un padre de familia. Eso no es lo típico de una democracia, y por esa razón yo creo que el pedido es para que el señor presidente de la República cambie lo que está mal, saque a los que no sirven y ponga un equipo de ministros y de gobierno de verdad.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted por esta entrevista y también por dedicarnos su tiempo para aclarar muchos puntos. Muy agradecido y hasta cualquier oportunidad. Gracias. Conversamos con el doctor Ángel Delgado, quien es analista político y abogado, quien ha dado buenos puntos de vista y comentarios para esta entrevista, que ha sido bastante importante, donde se ha podido mencionar que el 95% de personas han logrado cumplir con esta cuarentena. Y ahora lo que se viene es las preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué pasará de acá cuando se termine el 30 de junio este encierro? ¿Lograremos tener esa libertad de poder hacer nuestras actividades con normalidad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos todos los días. ¿Realmente mejoraremos, aprenderemos a cuidarnos y a tomar las medidas preventivas, ya que este encierro no está cambiando? Las cifras son bastante alarmantes. Todos los días tenemos que mirar las noticias y lamentarnos porque hay cantidad de muertos a diario. Lamentablemente, las medidas y las estrategias que está aplicando el gobierno no está ayudando a decrecer esta cifra que nos está poniendo a todos con los pelos de punta. Sin embargo, también podemos mencionar que las personas tienen esa desesperación, ese apego por regresar al trabajo. Muchos están bastante desconcertados porque ya no tienen reservas para poder alimentarse. Se ha visto muchos casos en La Victoria, en varios puntos del país, que las personas están prácticamente desesperados por regresar y hacer que la situación cambie para ellos, para poder subsistir, tener esas ganas ya de reinsertarse a su ambiente laboral y tener ya no tener esa necesidad de poder hacer tantos berrinches en las calles, ¿no? Y también se ha podido apreciar que son 80 días ya de imposición por parte del gobierno, situación que no está cambiando en lo absoluto. También se ha podido ver que muchas autoridades están pues haciendo de las suyas. Sin embargo, las personas estamos encerrados, estamos cumpliendo con estas medidas impuestas por el gobierno y las autoridades están pues en las calles tomando bebidas alcohólicas, fumando, violando las medidas que han sido impuestas por el presidente. A través de nuestro WhatsApp se ha recibido la denuncia. Recordemos que nuestro número es 935-635-221 y la denuncia lo hace el señor Grimaldo Zapata, quien es representante del colectivo de invidentes del Perú. En instantes vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con esa información. Señor Grimaldo, bienvenido a Sentido Común. Cuéntanos días, y relátenos sobre su denuncia, por favor. Muy buenos días, agradecido por la oportunidad que se nos brinda. Efectivamente, mi nombre es Grimaldo Zapata, soy uno de los representantes del colectivo de personas con discapacidad. Esto se inició ya hace más o menos los primeros días de abril. En vista de la situación que estamos viviendo, la gran mayoría de las personas con discapacidad visual nos dedicamos a brindar servicios de masaje. Hay otro grupo de compañeros que trabajan en las calles, como haciendo música, cantando, y también hay otros compañeros que
se dedican a la venta ambulatoria. Debido a la pandemia que nos encontramos, estamos sumamente preocupados porque gran parte de este sector de personas con discapacidad no han tenido el acceso a los bonos que el Estado ha estado dando a través de las instituciones que corresponden. Ese es el motivo principal que nos llegó a preocuparnos, porque la verdad, si bien es cierto, la discapacidad a la gran mayoría de nosotros nos ha combinado a una situación de pobreza, y más aún con esto estamos sumamente preocupados porque muchos compañeros no saben qué hacer, porque nosotros somos respetuosos de las normativas que da el gobierno, pero al ver esta situación muchos compañeros ya quieren salir a las calles y no quisiéramos que pase, digamos, una situación cada vez más difícil, porque entendemos de que salir a las calles en este momento, y aún teniendo la discapacidad, sería mucho peligro para ellos. Por ese motivo, señorita, hemos hecho llegar un memorial al gobierno central y a todas las autoridades que corresponden, tanto al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como también al Ministerio de la Mujer, también al Congreso de la República, al mismo de la Presidencia también. Así que no hemos encontrado hasta la fecha una respuesta, motivo por el cual incluso algunos compañeros ya están pensando salir a las calles a hacer su reclamo, pero de verdad no, particularmente yo no quisiera que se llegue a eso, porque sería exponerlos al peligro a ellos y exponernos al peligro a todos, y sobre todo aún todavía no quisiéramos hacer un desacato a la autoridad, porque de verdad duele saber esta situación que día a día se comunican compañeros de provincias, de todos los lugares del Perú. Entonces, quisiéramos nosotros al señor presidente, a través de su medio, hacer un llamado para que estos compañeros que vivimos día a día en una situación difícil nos pueda, por favor, atender a través de las municipalidades. Eso es nuestra mayor preocupación. Obviamente tenemos otras preocupaciones que quizás más adelante se podría conversar respecto a la cuota laboral, que ya la ley misma indica, la ley, la 29973, permite que las personas con discapacidad, sobre todo los que están preparados, ¿no? Porque hay muchos profesionales personas con discapacidad y no han tenido el acceso al trabajo, como indica la ley, del 5% para las entidades públicas y el 3% para las entidades privadas. Entonces, esas situaciones, esta ley ya tiene años ya, lo cual no se está cumpliendo. Entonces, nos duele saber que muchos compañeros, a pesar de que tienen títulos profesionales, no le dan la oportunidad de vida. Entonces, diariamente nosotros escuchamos inclusión. Yo creo que inclusión también significa muchas cosas. Entonces, esas cosas son preocupantes. Y otra cosa que nos preocupa sumamente es que hay un grupo de compañeros con discapacidad severa, reciben una pensión no contributiva de 300 soles bimestrales. Entonces nosotros decimos, no sé qué criterio han tomado las autoridades para dar esta pensión, considerando que 300 soles dividiendo por días es 5 soles diarios, que yo creo que no nos parece justo de que una persona pueda vivir con 5 soles diarios. Entonces, todas esas preocupaciones nos hace a nosotros unirnos un grupo, lamentablemente, porque hay ciertas instituciones que deberían haber elevado nuestras voces, hacer respetar nuestros derechos, no lo han hecho. Entonces, nosotros somos un grupo, básicamente colectivo, que nos hemos juntado, donde yo... ¿De cuántas personas estamos hablando, señor Zapata? Estamos hablando de 335, acompaña este memorial que hemos enviado, y ahora cada vez más se van sumando mucho más, ¿no? Inicialmente éramos 335, señorita. 335 personas afectadas, y de estas 335 personas, ¿hay alguno que ha recibido el bono del gobierno? Ya sea el bono de los 380 o el bono universal. Es verdad, hay un grupo pequeño, lo mencionaba, perdóname, lo que menciono de 335 personas, somos lo que nos unimos para pedir apoyo no solamente por estos 335, sino es para todo a nivel nacional.
En el Perú hay más de 3 millones de personas con discapacidad, de todas las discapacidades, de los cuales lo que nos preocupa es que la institución que es nuestro ente rector, el CONADIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, solamente dentro de su data no tiene ni siquiera el 10% en su data. Eso es el motivo principal que no ha podido llegar a, digamos, a los compañeros en provincia, por ejemplo. Si bien nosotros somos 335 que hemos acompañado el memorial, para que no es que solamente somos 335, eso solamente ha sido para acompañar el memorial, porque somos muchos que estamos reclamando. ¿No? Díganme, ¿y ustedes han enviado algún otro medio por correo electrónico? ¿Han hecho alguna fanpage? ¿Han posteado alguna información en Facebook para que ustedes, digamos, tengan más medios en las plataformas digitales para que sean escuchados? Sí, tenemos, sí, estamos trabajando en eso, estamos trabajando también, señorita. Hay compañeros, gracias a Dios, tenemos compañeros que son muy hábiles en ese aspecto. Se ha creado una cuenta en el Facebook, Colectivo de Personas con Discapacidad. También hemos posteado y así estamos trabajando también en redes sociales, a ver si encontramos respuesta de parte de las autoridades. Díganme, ¿y en qué lugares se concentraba el trabajo que ustedes realizaban? ¿Cuáles han sido los distritos? Y si ustedes han pedido también ayuda a las municipalidades de esos distritos, donde prestaban sus servicios de masajes y canto. En realidad, esto es a nivel nacional, María. Yo he participado en la capacitación de personas con discapacidad en el servicio de masaje. Eso hay a nivel nacional. Hace unos años atrás había una fundación, Ágora Perú, lo cual permitió que estaba auspiciado por la ONCE, y nosotros, las personas ciegas, tenemos que agradecer mucho a la Organización Nacional de Ciegos de España, que nos brindaron apoyo en su oportunidad. Es por ellos que se brindó capacitación a nivel nacional. En todo el Perú hay hoy en día masajistas y todos están sin trabajo. En todo el Perú hay compañeros que cantan en las calles. En todo el Perú hay compañeros que también dedican a la venta ambulatoria. Entonces no se trata de acá de Lima, sino es a nivel nacional. Entonces eso es para nosotros lo triste, que no han recibido la gran mayoría. Si bien es cierto, ha recibido un pequeño grupo de personas comparado a la población que se dice que es más de 3 millones. Entonces, eso es lo que nos preocupa, de qué modo podemos trabajar. Quisiéramos tener una conversación respecto al tema, ya sea con la viceministra de la mujer, que es, yo creo que, o la ministra misma de la mujer, la que se encarga en velar por digamos, con la condición de las personas con discapacidad en el Perú. Sí, de estos 335 personas que forma el grupo de invidentes que usted está representando, ¿cuántas personas han recibido esa bonificación? Y las personas que no han recibido, ¿cómo están sobreviviendo el día a día? Mira, señorita, para serle honesto, no podría precisarle, digamos, la cantidad de compañeros que han recibido de este grupo, pero le aseguro que la gran mayoría de las personas de este colectivo no han recibido nada. Han recibido, en algunos casos, una canasta de víveres que en algún momento envió el CONADIS, y también a través del gobierno que han dado canastas de víveres, pero la gran mayoría no han recibido nada. O sea, un grupo sí han recibido, no todos. Entonces, eso es nuestra preocupación, pero de eso es la gran mayoría que no han recibido casi nada. Es lamentable. Bien, ha sido la denuncia del señor Grimaldo Zapata, quien es representante del colectivo de invidentes del Perú, quien hace su pedido a las autoridades para que lo consideren en la bonificación del Estado, porque lamentablemente la bonificación por la invidencia que ellos reciben bimestralmente, que son 300 soles, no alcanza, ya que haciendo cuentas mensualmente están recibiendo 150 soles, eso equivale a 5 soles diario, y con 5 soles, pues las personas definitivamente no podemos sobrevivir. Es bastante complicado este panorama. Son 335 las personas afectadas. Solo un grupo pequeño ha recibido la bonificación y el resto de personas se las rebusca. Hagamos un pedido, hacemos un pedido desde
aquí al presidente de la República que se acuerde por ellos también. Necesitan trabajar, necesitan un bono económico que los ayude a solventar sus gastos diarios. Esperamos que esta situación no se vuelva a repetir y no tengamos que lamentar otros casos, porque realmente es bastante triste. Señorita, si me permite, por favor, solo un poco más, por favor, para precisar respecto a la pensión no contributiva de los 300 soles bimestrales, es que el Estado da a un grupo de personas con discapacidad severa. No es para todos, esto no es para todas las personas con discapacidad, solamente es para las personas con discapacidad severa. Nosotros quisiéramos conversar respecto a esto. La idea principal es que por lo menos a este grupo de compañeros que lamentablemente ya no pueden hacer siquiera algún trabajo, les dupliquen esta pensión por lo menos a 600 soles, sabiendo que los 600 soles mensuales tampoco les va a llevar a que se vuelvan millonarios. Entonces, si hiciéramos por este grupo de compañeros, por lo menos que tengan una vida digna, los que podemos trabajar todavía en el masaje, en cualquier otro oficio que nos desempeñamos, seguramente podemos continuar aportando también a la sociedad desde las formas, de distintas formas que nosotros trabajamos. Pero en esta ocasión estamos pidiendo, por ejemplo, al gobierno central que nos considere por lo menos un subsidio temporal hasta que nosotros nos incorporemos al trabajo. El quien habla, y muchos como yo, compañeros con discapacidad, hemos aportado de diferentes maneras. Muchos de nosotros somos microemprendedores y hemos dado oportunidad de trabajo. Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía un centro de masajes en Santiago de Surco, pero lamentablemente los compañeros que trabajaban conmigo, que éramos ya 6 personas, todas las personas hoy en día están sin trabajo. Y así, como yo, hay muchos compañeros en distintos lugares de la ciudad de Lima, tienen centros de masaje, al igual que en el interior del país. Entonces nosotros, como ya no percibimos ningún ingreso económico, prácticamente estamos en una situación difícil. Además, que los alquileres que nosotros hemos tenido que alquilar espacios físicos en algún lugar de Lima, no nos se han considerado, nos siguen cobrando lo mismo que tenemos que seguir pagando. Entonces eso a veces no dice nada el Estado. Nosotros hemos aportado de alguna manera al Estado. Yo creo que en este momento difícil, quisiéramos que nos escuche, por lo menos para conversar de qué modo podemos solucionar este problema. Yo les agradezco muchísimo, señorita, por la oportunidad que nos brinda, y sin más que decirle a mis compañeros, solamente les digo fuerza, compañeros, para seguir adelante buscando unirnos entre nosotros y poder surgir como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias, señorita. Reiteramos el pedido del señor Grimaldo Zapata para las personas con discapacidad severa que día a día se están esforzando, y hacemos un llamado a las autoridades, a la municipalidad, al gobierno central, al Ministerio de la Mujer, que se apiade y que también se recuerde. Ahí hay un punto bastante importante que proteger. Solidaricémonos como peruanos y démonos la mano. Gracias, señor Zapata, por la denuncia. A ustedes, señorita, gracias por la oportunidad. Buenos días. Recuerden, amigos, que también pueden, así como el señor Zapata, hacer sus denuncias al 935-635-221. Es nuestro WhatsApp, nuestro canal, para que usted pueda exponer todos los casos que vienen pasando, las injusticias, si usted es parte de algún abuso, como en este caso que el señor Zapata no ha recibido la bonificación del Estado, están prácticamente sobreviviendo con quizá alguna donación de alguna persona caritativa. En este caso también tiene las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como limasurnoticias.oficial, y también tiene la opción de poder informarse diariamente a través de www.limasurnoticias.com. Es todo por hoy. Que tengan un buen día. Ya no creo más en políticos, porque es sinónimo de porquerías. ¿Para qué creer en unos cuantos si esos cuantos representan